¿Qué tal amigos? Un saludo a todos. Espero que estén bien. Aprovechando que andamos aquí en el aviario, vamos a responder algunas de las preguntas que me dejan en el canal de YouTube. Amigos, los invito a que se suscriban, denle clic en suscribir y en activar la campanita. De esta manera me ayudan a mí a crecer un poquito más en mi canal. Ya saben, denle like a los videos si les gustan y compartan si tienen la oportunidad en alguno de los grupos donde se encuentran. Bien, un suscriptor o suscriptora, no sé qué es, me dejó una pregunta en el canal de YouTube referente al pienso de pollito de inicio. Bien amigos, hay dos tipos de pienso. Este es granulado y hay otro que es en pellets, son como churritos, ¿vale? Estos son para pollito de inicio. ¿Qué quiere decir? Que cuando el pollito nace se le da un alimento especial porque es su primera etapa, ¿vale? Con respecto a esto, me comenta que si él puede moler esto y hacerlo pasta de cría para embuchar. Bien, yo te puedo decir algo, amigo. Este alimento es para aves más grandes. Entonces, al momento de que tú mueles y si solo pretendes dar este alimento a los pollitos, lo que vamos a lograr es engordar a los pollos y por lo tanto podemos incluso llegar a taparlos. Te voy a decir el por qué. Este alimento, si te das cuenta, muchos lo usan, ya sea este o el de pollo, pero el que ya es para adultos. Lo usan mezclado con plátano, con mosquito, con huevo y lo dan a jilgueros. ¿Por qué lo dan para jilgueros? Porque es un alimento que tiene un poquito más de proteína, entonces cumple con las necesidades de las aves de mayor tamaño. Pero si comparas un canario con un censontle, un jilguero, un mulato, una alondra o cualquier ave más grande como el floricano, el clarín, entonces vas a notar que el tamaño pues nada que ver, ¿no? Entonces imagina ahora darle a un pajarito que está así de chiquito. Lo único que vamos a causar es si le vas a dar mayor proteína, pero no le vas a dar todo lo que conlleva. Entonces nosotros tenemos que dar semillas, una mixtura que trae varios tipos de semilla, pasta de cría, amigo, que también cumple con la función que es alimentar y aportar lo que requiere el canario, que en este caso tú la quieres sustituir por el alimento de pollito de inicio. Entonces, resumiendo, amigo, y sin alargar más el video, no te recomiendo que des solo alimento o pienso de pollito de inicio a los pichones porque los vas a perjudicar en lugar de beneficiar. Con respecto a lo que comentaba de que los podemos tapar, el alimento de pollo, si tú lo dejas ahora sí que un tiempo en la charola, después de un tiempo absorbe el agua y se vuelve pastoso, duro. Entonces cuando tú se lo das a los canarios, ellos lo retienen en el buche. Pero si le das de más, lo que vas a lograr es que tus canarios tengan un taponcito de heces en la cloaca. Por lo tanto se van a empezar a tapar o en su defecto les puede caer mal y lo único que vas a causar es una diarrea y los nidos van a quedar hechos, ni te cuento. Entonces amigo, checa mi video de pasta de cría, se llama y así, pasta de cría con ingrediente secreto, la cría del canario MX, y no está muy difícil de preparar, simplemente es pan, mantecada, galleta, huevo, alimento de pollito de inicio pero en menor cantidad, trigo, hay
varios ingredientes con la que tú puedes hacer una pasta de cría. Si gustas puedes incluso comprar Nestum cereales y mezclarlo con huevo, pan, y de esta manera vas a obtener una pasta de cría no tan buena, pero que te va a ayudar a aportarle un poquito más a tus aves, ¿vale? Te dejo el video, amigo, espero que, o amiga, perdón, no sé, no especifica tu nombre del canal, pero espero que te sea de ayuda. Yo te recomiendo que no lo hagas, pero cada quien es dueño de sus aves y cada quien sabe lo que les da, ¿vale? Yo voy a seguir subiendo videos, amigos, porque ya me ganó el agua aquí, entonces me quedé atrapado, pero pues sirve de que le sigo aportando un poquito más, ¿no? Aprovecho para responder los comentarios a ver si no me mojo. Aquí andamos. Saludos, que estén bien, amigos. Bye. Y recuerden suscribirse. Suscríbanse, amigos. ¿Vale?